Ya niños, buen día, ya estamos grabando. Recuerden que esta clase va a ser colocada en el canal de YouTube. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, para que reciban sus clases, ¿ya? Y como ya lo habíamos conversado antes, recuerden que revisamos cuaderno cuando nos encontremos nuevamente, queda poco tiempo, cada día que pasa es uno menos, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar y vamos a poder hacer clases como estábamos acostumbrados. Para hoy día yo quiero retroalimentar lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Así que aquí está el objetivo de la clase. Retroalimentar la prueba que tuvimos la semana pasada, a nivel formativo, y tiene que ver con todo lo que es ondas y propiedades, ¿ya? Además de sus características. ¿Por qué me interesa que retroalimentemos la prueba? Porque Eh, ahora vamos a comenzar la próxima semana con el capítulo nuevo, que es sonido como tal. Y el sonido es un tipo de onda y tiene algunas propiedades, por lo tanto necesito que esta parte esté sumamente clara para que cuando comencemos con la otra tengamos el mismo sentido. ¿Ya? Voy avanzando. Acá, yo tomé las preguntas y les coloqué la respuesta correcta. Y entonces la conversamos un poquito. La primera pregunta que hubo un poquito de dificultad fue esto, de las categorías de ondas que son extensión del medio. Entonces vamos a recordar lo que era una extensión del medio. La extensión del medio era la categoría que a mí me hablaba de por el espacio donde la onda se podía mover. Si tenía poco espacio, si estaba confinada a un lugar o si tenía mucho espacio para desplazarse. Ya dicho lo anterior, les voy a leer las alternativas y les doy la característica, y así que atentos para que después la puedan transcribir. Si una onda es mecánica o electromagnética, está relacionada a la categoría de medio, por el uso de un medio. Una onda mecánica es la que ocupa un medio de desplazamiento y la electromagnética es la que no ocupa necesariamente un medio para propagarse. Una onda longitudinal y transversal es la que tiene en relación con la dirección del movimiento. Entonces, una onda es longitudinal cuando se mueve paralelamente al movimiento ondulatorio y una onda es transversal cuando se mueve perpendicularmente al movimiento. Una onda, la alternativa de estoy mencionando, es periódica y no periódica cuando se habla de la periodicidad con la que se mueve. Una onda es periódica cuando tiene un movimiento regular, ¿cierto? Continuo, que se repite durante el tiempo, y una onda es no periódica cuando no tiene un comportamiento común. Por lo tanto, la alternativa que era correcta, que era viajera y estacionaria, es aquella que tiene que ver con la extensión del medio. Una onda es viajera porque se propaga sin volver a la fuente de origen. Se propaga, se extiende al desplazar los kilómetros, mucho tiempo. En cambio, una onda estacionaria queda confinada en un espacio delimitado. Nosotros dábamos un ejemplo en clase, por ejemplo, que una onda era viajera, por ejemplo, un temblor. El temblor tiene un epicentro, un lugar donde se produce y se extiende, pero no retorna al lugar. Viaja a través de la Tierra hasta que se disipa la energía. Y una onda era estacionaria cuando yo mantenía el pulso, por ejemplo, de una guitarra. Siempre estaba tocando la misma cuerda. Niños, estoy viendo el chat, no se preocupen los que no hicieron la prueba, como les decía al principio, les voy a avisar la fecha en que tienen que rehacer su evaluación. ¿Ya? Otra pregunta, decía, una definición, fenómeno por el cual la energía que transporta la onda queda encapsulada o retenida en una región. Entonces nosotros teníamos que conocer los distintos fenómenos que pueden producirle a las ondas. Voy a leerlas todas. Refracción. La refracción era el fenómeno cuando una onda, ¿cierto? Cruza un medio. Una reflexión era cuando una onda viajaba contra una superficie, chocaba o rebotaba y se devolvía. La difracción era la capacidad de la onda de traspasar por orificios un poquitito más pequeños a su longitud de onda.
La interferencia era cuando se superponían dos ondas que viajaban en distintas direcciones. O sea, era como una colisión de dos ondas que me generaba una situación. Por lo tanto, si yo no sabía todas las definiciones, me puedo quedar con una palabra que está en el encabezado. Dice, fenómeno por el cual la energía que la onda transporta queda encapsulada. Esa es la palabra que a mí me debió haber llamado la atención. Y algo queda encapsulado es que se forme en un pequeño espacio, o sea, queda retenida, por lo tanto queda absorbida. ¿Ya? Por eso que la alternativa correcta era la letra E. Si yo no sabía las definiciones de todas, no habría problema porque de la palabra del encabezado también la puedo ir sacando. ¿Ya? Avanzo. Perdón, chiquillos, estoy con mucha tos. Dice, lugar donde se inicia un movimiento ondulatorio. Entonces, esta definición tiene relación con el dibujito que nosotros veíamos a principio, que era una gotita que iba cayendo en un charco de agua. ¿Se acuerdan la situación? Pulgares arriba si es que alguno la recuerda para ir interactuando con ustedes o por el chat. Gracias, Connie. Entonces, ¿qué es lo que... Ya, al tiro, María, te corrijo. Dame un segundito. Acabo de leer el chat. Entonces, la gotita que iba cayendo era la energía, el pulso que le daba movimiento a esta situación. El lugar donde se inicia el movimiento, o sea, el lugar donde la gota caía al charco de agua y empezaba toda esta situación, se llamaba foco. Entonces lo repito, pulso, la alternativa B, es la energía que inicia el movimiento. Onda es el movimiento o la situación, el ciclo que me genera una perturbación. La energía es lo que transporta una onda. Entonces tienen que tener súper claro estos conceptos porque el foco va a ser siempre el lugar donde se va a iniciar un movimiento. ¿Ya? En este caso un movimiento ondulatorio. Siguiente. De las siguientes ondas, ¿cuáles son electromagnéticas? ¿Qué es lo que yo debía recordar? Que una onda electromagnética es la que ocupa, no necesariamente, o sea, puede ocupar, pero no obligatoriamente, un medio para ser desplazada. Por tanto, yo aquí les di 3 ejemplos, entonces las vamos a ir definiendo. Las microondas, ¿cierto? Son las ondas que se producen para emitir calor, por ejemplo. Las ondas de radio, de acá yo quiero anotar esta palabra porque quiero que lo tengan presente. La onda de radio, ¿cierto? ¿Por qué es una onda mecánica? Porque es una onda sonora, ¿ya? Entonces el sonido, para poder ser propagado, necesita de partículas donde poder moverse, en este caso del aire, por ejemplo. La radiación infrarroja, ¿por qué no es una onda mecánica, sino que es electromagnética? Porque se propaga sin necesidad de un medio. No sé si ustedes han escuchado, pero cuando nos hablan de explosiones solares o nos dicen, no, está fuerte la radiación que viene desde el sol, ¿verdad? Uno no ve el rayo luminoso, no ve la onda viajando a través de cientos de miles de kilómetros, ¿cierto?, de distancia que estamos desde el sol, pero nosotros sabemos que la onda está presente. Por tanto, una onda es electromagnética cuando no ocupa necesariamente un medio. La microonda y la radiación infrarroja van a ser siempre ejemplos de este tipo. ¿Ya? Y todo lo que implique sonido o radio va a ser una onda mecánica. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta era la letra E. Solo 1 y 3. Ya voy a borrar los dibujitos. Avanzamos. Como es que están preguntando por el chat, sí, chiquillos, recuerden que esto después se sube al canal de YouTube para que ustedes puedan retroceder y ir anotando sus actividades. Pregunta de ejercicio de prueba. A mí me pedían frecuencia. Frecuencia de un movimiento que completa un ciclo en 5 segundos. ¿Qué tenía que recordar yo? Que la frecuencia era la división, ¿cierto? O la razón entre los
ciclos que se producen y el tiempo que se demora en completarse. ¿Cómo lo podía haber hecho yo? Con esta división, ¿cierto? Yo digo 1 dividido en 5 y digo, chuta, el 5 no cabe en el 1, por lo tanto anoto el 0, que digo no se puede, ¿verdad? Abro la coma decimal y este 1 que antes tenía ahora se me transforma en un 10. Y pregunto, ¿el 5 en el 10 cabe 2 veces con un resto de 0? Por lo tanto, si yo dividía 1 en 5, mi respuesta era 0,2. 0,2 Hz. Hertz es la unidad de frecuencia. Entonces, los ejercicios que yo les planteé, la mayoría lo contestaron correcto. Acá hubo un porcentaje importante de compañeros que a lo mejor no dieron con el resultado porque me imagino yo que el decir un ciclo quizás les produjo algún conflicto, ¿ya? Pero siempre recuerden la definición de frecuencia, que es número de ciclos totales sobre el tiempo total. Entonces era 1 dividido en 5, hago la división y me da el resultado de 0,2. Hasta aquí, ¿voy bien? ¿Preguntas? ¿Deditos arriba? Ok. Otra pregunta que me pedían las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son aquellas que se propagan de forma paralela al movimiento. Por lo tanto, de las alternativas que a mí me planteaban, la número 3, que dice el sentido de propagación y movimiento de las partículas es paralelo, era siempre correcto. Yo tenía que preguntarme por las anteriores. Si el número 3 era correcto, automáticamente la número 2 era incorrecta. Siempre. Porque o soy paralelo, longitudinal, o soy perpendicular, que era transversal. ¿El sonido es un ejemplo de ellas? Sí, porque yo les contaba en un principio que cuando uno está hablando, ¿cierto? Estábamos en la sala, recuerden el escenario, ustedes estaban posicionados al frente de la pizarra y cuando yo hablaba, mi sonido, mi voz, se lograba escuchar hasta el fondo de la sala. ¿Y por qué se producía eso? Porque la onda viajaba de manera paralela, viajaba en el mismo sentido que estaban ustedes. Desde mis labios, imagínense el escenario, viajaba hacia atrás, hacia atrás. No iba subiendo ni bajando, sino que solo avanzaba hacia atrás, en dirección hacia la muralla, hacia las ventanas en el caso de su sala. Entonces, una onda es longitudinal cuando se propaga en sentido paralelo. Paralelo. Entonces el número 3 era siempre correcto, por lo tanto el número 2 era siempre incorrecto, podría haberla eliminado, o sea, la letra B y la letra D, la letra E habían quedado automáticamente fuera de concurso. Otra pregunta. Esta pregunta era de conceptos, ¿ya? Dice, en un sistema vibrante, la frecuencia de oscilación aumenta, entonces el sistema, ¿cómo yo lo puedo analizar? Tenía que hacer este ejercicio mental. Si yo me acuerdo que la frecuencia era número de ciclos partido en tiempo y que el periodo era tiempo total sobre número de ciclos, entonces lo repito, frecuencia era número de ciclos partido en el tiempo, el periodo era tiempo total sobre el número de ciclos, y yo analizo la información, una se escribe de una manera en la frecuencia, por ejemplo, y el periodo se anota al revés. Por lo tanto, esto a mí me tiene que dar este ejemplo, esta asociación que también lo conversamos en las primeras clases que alcanzamos a estar en vivo en el colegio. Son variables o son conceptos recíprocos. Y la palabra recíproco implicaba que yo las podía escribir al revés. Por lo tanto, cuando uno de ellos aumenta, el otro debe disminuir. O sea, si la frecuencia aumenta, disminuye el periodo. Al revés, si la frecuencia disminuye, el periodo aumenta, porque son inversamente proporcionales al ser recíprocos.
Entonces, esto que les estoy diciendo, ustedes lo van a tener que anotar en su cuadernito para que nunca más se les olvide. La frecuencia y el periodo son variables inversamente proporcionales, pues son recíprocas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Siguiente pregunta. Una onda contiene 7 cimas o crestas. ¿Qué es lo que hice yo? Chuta. Me dije, yo creo que los chiquillos no se anotaron el dibujo. Este es el dibujo que yo tendría que haber visualizado. En esta onda, si yo me fijo, en los puntos altos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos. No sé si todos lo logran visualizar. Ay, perdón, dejé de compartir pantalla. Fue un error. No sé si lo logran ver. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cimas. Si ustedes se fijaron, yo completé la secuencia, ¿cierto? Tengo mi parte de arriba y tengo mi parte de abajo. Entonces, si yo recordaba el concepto de onda, era aquella perturbación, ¿cierto? Oscilación, ciclo, etcétera, que inicia y termina en un mismo punto. Entonces, de aquí a acá hay un ciclo. De aquí a acá hay 2 ciclos. Hay 3, ¿cierto? Perdón, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7. Entonces, si no se podría haber sacado directamente del enunciado, ¿qué les voy a recomendar yo siempre? Que ustedes anoten el dibujo. El dibujo me sirve para representar de mejor manera lo que yo necesito. Claro, lo que pasa es que va a coincidir normalmente a que la cantidad de ciclos va a tener un equivalente en cimas o en valles respectivamente. Va a depender cómo se les haga la pregunta. ¿Qué pasa si ustedes tuvieron buena esa pregunta? Fantástico. Yo las tomé pensando en los compañeros que el general de los 3 primeros medios tuvieron algún porcentaje de aprobación más bajito, ¿ya? Esto es como una retroalimentación para todos, ¿ya? Entonces, siempre les voy a recomendar que si ustedes están en esas disyuntivas, hagan los dibujos. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Siguiente pregunta. Acá. ¿Qué era una onda? ¿Ya? Esta pregunta tuvo un 59% de aprobación. Casi estuvo como en el límite así como súper bien. Pero ¿por qué la quise tomar? Porque siempre uno cae en la confusión. Entonces, analicemos. Una fuerza no puede ser una onda porque es un concepto que vamos a ver el próximo año cuando ya estemos en segundo medio, pero se los adelanto. Una fuerza es una interacción entre dos objetos, ¿ya? Una fuerza se ejerce. Por lo tanto, esa palabra no estaba dentro de mi vocabulario de materia. Podría haberla descartado. ¿Por qué no puede ser una energía como la letra C? Porque la energía es lo que transporta la onda. Por tanto, también podría haberla descartado dentro de mi vocabulario. Ya, ¿por qué la duda estaba en un movimiento? Y aquí lo voy a aclarar. Gracias, María, por tu aporte. Un movimiento puede ser de cualquier tipo, pero cuando un movimiento genera un fenómeno que se produce y se repite bajo una cierta forma, yo tengo un movimiento ondulatorio. Entonces, para que la letra D hubiese sido correcto, tendría que haber dicho movimiento ondulatorio. Por lo tanto, ¿por qué era la letra B? Porque una onda es una oscilación, un ciclo, una revolución, una vuelta, lo estoy aislando. No sé si ustedes entienden la idea, lo estoy diciendo como en singular. En cambio, hablar de movimiento implica más cositas. Entonces, por eso que la quise tomar, porque yo imaginé que era la pregunta que podría haber algún tipo de dificultad. Esta pregunta, chiquillos, es como de, ustedes a lo mejor no van a tener que enfrentar la PSU como tal, con ese nombre, pero es para que se hagan una idea. Así son las preguntas de la prueba.
hay palabras que yo puedo decir, pucha, esto yo creo que es correcto, pero siempre hay una que es la más correcta, que en este caso era oscilación. Ya recuerden que es parte del vocabulario. Acá, el espacio es la energía que se propaga en el movimiento. Entonces, si yo me iba nuevamente al ejemplo de la gotita de agua que caía en el charquito, ¿cierto? Yo tenía que recordar que lo que producía que la gotita fuera cayendo y rompía la tranquilidad del agua, ¿cierto? La gotita es la que a mí me importa, hablábamos de pulso. Esa es la energía que genera el movimiento, que cuando se manifiesta, genera este movimiento. ¿Por qué no era foco? Porque foco es el lugar donde se inicia el movimiento. ¿Por qué no podría haber ser medio? Porque el medio es el lugar por donde se propaga la onda. ¿Y por qué no podría haber sido la onda? Porque es la que transporta la energía. ¿Ya? Entonces, saber ese vocabulario va a ser súper bueno y favorable para las evaluaciones siguientes porque me va a permitir ir descartando información. Entonces, el pulso es la energía que propaga el movimiento. El foco es el lugar donde se inicia el movimiento. El medio es el lugar por donde viaja el movimiento. La onda es lo que transporta la energía en movimiento. ¿Ya? Y finalmente, acá, la unidad de periodo. Chuta, eh, lo, lo volvemos a recordar. ¿Qué era el periodo? Era el tiempo total que se demoraba en completarse un ciclo. Entonces yo tengo que me tengo que acordar de la definición. Tiempo total, tiempo, esa es la palabra clave. ¿En qué unidad se mide el tiempo? Siempre en segundos. Entonces, vamos a ver por qué las otras no lo eran. La letra A, Hertz, no podría ser porque el Hertz es la unidad de medida de frecuencia. La letra B, metros, no podía ser porque el metro es la unidad de medida de longitud. La letra D, metros por segundo, es la unidad de rapidez. Por lo tanto, solamente me quedaba periodo. Entonces, si me equivoqué, no importa, recuerden hacer su vocabulario y anotar periodo. Tiempo total que demora en completarse un ciclo. Y como el encabezado dice tiempo, esa palabra es la que yo destaco y me lo anoto. El tiempo siempre se mide en segundos, ya porque es la unidad internacional. Entonces nosotros nos vamos a regir por lo que este consenso, este sistema internacional de medidas habla para que todos tengamos el mismo idioma. Y finalmente, ¿cuántos minutos habían en 1,75 horas? Yo me acordé que este ejercicio lo hicimos con otros números, pero por si acaso también traje la explicación. Recuerden que para poder transformar de horas a minutos, ¿qué tenía que hacer yo? Multiplicar el número que me ofrecieran, en este caso 1,75, lo multiplicaba por la cantidad de minutos que hubiesen en una hora. Entonces, en una hora existen 60 minutos. Hago la multiplicación, 1,75 por 60, y eso me da 105, que era la alternativa A. Si ustedes se fijan, yo fui corriendo la comita decimal solamente para generar los distractores, ¿ya? Pero con esta simple multiplicación, yo puedo dar respuesta a mi trabajo. Voy a dejar